dar inicio, hoy estamos un día especial. Hoy estamos celebrando que hace 2000 años, más de 2000 años, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y creo que es lo más hermoso que a nosotros nos ha pasado, que Él resucitara. Pero mire qué curioso que es esto, porque hace 2000 años había un grupo de personas que estaban con Jesús. Ellos caminaron con Jesús, estuvieron viviendo con Jesús. Ellos tenían muchas esperanzas en Jesús. Jesús les hablaba siempre de que Él iba a morir, que iba a resucitar, pero ellos no entendían lo que Él les estaba hablando. Ellos quién sabe qué se imaginaban en sus cabezas, hasta que llegó el momento en que su Señor, su guía, su amigo, su maestro no estaba con ellos. Ellos se sintieron solos en ese momento, se sintieron desesperados, se sintieron abrumados, sintieron que ahora qué iban a hacer ellos. Ya no estaba su guía espiritual, ya no estaba su líder, no estaba su hombre de confianza que les inyectaba fe a cada rato. Él había muerto. Fue una noche inolvidable para ellos, fue un día terrible para ellos, porque aquel que les había enseñado tantas cosas había partido. Pedro, por un lado, se sentía abrumado por aquella palabra que Jesús le había dado minutos antes, horas antes, y resonaban en su cabeza cuando él repitió las palabras, cuando le preguntaban si él era seguidor de Jesús. Eso martillaba en su cabeza. Se le quedó un dolor tremendamente profundo a él de haber negado a Jesús, por el temor, por el miedo de que le hicieran lo mismo a él. Jesús para ellos fue un gran líder, pero ahora ellos estaban desorientados. No sabían qué hacer, no sabían si regresar a su antiguo trabajo, si volver a sus quehaceres de antes. Estaban totalmente sin rumbo. Era un grupo de hombres que habían caminado con Jesús, que habían visto milagros, que habían visto señales, que habían visto muchas cosas sobrenaturales en el caminar con Jesús. Y ahora no estaba aquel maestro que los había instruido, que los había guiado. Ahora ellos no sabían qué iban a hacer ellos solos. No sabían cómo iban a reaccionar, cómo se iban a agrupar. No entendían, estaban totalmente perplejos. Usted sabe cómo queda usted cuando la muerte de una persona amada parte. Usted queda totalmente vulnerable, totalmente vulnerable. Usted queda sensible, usted queda desorientado. Se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi hermano, se murió mi amigo. ¿Qué voy a hacer ahora? No sé cómo reaccionar. Entramos en ese shock terrible que no sabemos qué hacer. Es algo que impacta nuestra vida, algo que totalmente transforma nuestra pensar. ¿Qué vamos a hacer? Se fue mi amigo con el que yo compartía, con el que yo andaba, con el que yo caminaba, aquella persona que me guiaba, aquella persona que vacilaba conmigo, que chisteaba conmigo, aquella persona que me hacía divertir, aquella persona que me aconsejaba, aquella que yo le contaba mis cosas, mis intimidades. Ya no está, se fue. Este grupo de hombres estaban totalmente desconsolados, no sabían qué hacer de la forma que vieron morir a su líder, a su maestro. Una forma grotesca, una forma horrible. Una cosa es verlo en una cama porque se está muriendo por enfermedad, pero otra cosa es ver cómo lo están asesinando frente a todo el mundo. Ellos estaban con eso en su cabeza, el trauma que causó ver a su maestro, ver cómo lo estaban golpeando, verlo con una corona de espinas, verlo cómo cargaba aquella cruz, cómo caminó aquel trayecto hasta el Calvario, cargando aquella cruz, destrozando su espalda. Imágenes impactantes en su vida, imágenes que jamás iban a olvidar en su vida. Ellos no tenían una imagen de un Cristo resucitado, no sabían que Jesús iba a resucitar de verdad. Ellos no creían que Jesús iba a resucitar, aunque Jesús les dijo que Él moriría y que el tercer día resucitaría.
Ellos no podían creer eso. Habían visto que Lázaro había resucitado porque Jesús lo resucitó, pero se preguntaban: ¿quién va a resucitar a Jesús si Él fue el que murió? Es doloroso, hermano, la pena de perder a alguien querido. Uno queda totalmente sin saber qué hacer. Uno no sabe qué hacer. Ustedes saben que es triste eso. Imagínense estos hombres. Pasó un día de tristeza. Pasó otro día. Una mañana nueva. Que unas mujeres decidieron ir y visitar a Jesús. Ellas decidieron acudir al lugar donde estaba enterrado Jesús. Vamos a leer en Lucas 24:1. Dice la palabra: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Llegaron a un sepulcro que estaba totalmente vacío, que su puerta estaba abierta. Aquella piedra que cubría ese lugar había sido removida, ya no estaba más ahí en su lugar. Pero ellas entraron con temor, entraron asustadas. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán robado el cuerpo del maestro? ¿Alguien se robó el cuerpo? Tenemos que ver qué hacemos y avisarle a los demás hermanos que han robado el cuerpo de Jesús. Y entonces, cuando van esas mujeres asustadas, se les aparecen dos hombres, dos seres especiales, dos ángeles, y les dicen a ellas que por qué están llorando, que por qué buscan entre los muertos al que vive. Jesús ya no estaba en la tumba, Jesús ya no estaba en ese lugar. Jesús había resucitado, Jesús había resucitado, hermanos.